Éxito Radio no avala ni certifica los contenidos y opiniones que emiten sus conductores y invitados durante la programación, siendo responsabilidad de quien lo emite. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Mundo Sustentable. Aquí en Éxito Radio les damos las más cordiales bienvenidas para su programa. Nos ponemos a sus órdenes para cualquier pregunta que nos quieran elaborar y formular en el 01800 841 3530 o en el 218 86. Lo mismo estamos en Facebook por Éxito Capacitación Empresarial o en Twitter en éxito-pue. Nuestra página es www.exitopue.com. Bien, pues vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy, que es continuación del anterior, relacionado con la encíclica Laudato Si, alabado seas, que habla sobre el cuidado de nuestra casa en común. Habíamos ya platicado un poco sobre esta publicación de encíclica que hace el Papa Francisco en junio pasado, donde lleva a cabo una verdadera revolución en todo lo que implica la participación de la humanidad, de la sociedad, en el aspecto ambiental. Vale la pena, amigos, recordar un poco de lo que se mencionó en el programa pasado con relación al contenido de esta encíclica. Para su servidor, como se los comenté, me parece algo verdaderamente extraordinario, fuera de lo común, que un papa al nivel de la jerarquía de la Iglesia Católica esté refiriéndonos la gran problemática del cambio climático y de la contaminación en el planeta. Habíamos platicado la vez pasada que esta encíclica se divide en 6 grandes capítulos. Los menciono ahora. Uno que es precisamente lo que está pasando en nuestra casa, la gran problemática de lo que está pasando en nuestro planeta. Un segundo capítulo que nos habla sobre el Evangelio de la creación, desde lo que para el Papa es realmente la fe y la sabiduría de lo que implica directamente el aspecto de la fe en la encíclica. Un tercer capítulo se llama Raíz humana de la crisis ecológica, toda la problemática que se está presentando en cuestiones de ecología en ese sentido. Por otro lado, tenemos el capítulo 4 como una ecología integral, donde nos está hablando de aspectos económicos, sociales, ambientales, culturales y de problemas generacionales. El capítulo 5 nos habla sobre algunas líneas de orientación y acción en el diálogo que existe a nivel mundial para comprender la problemática del medio ambiente. Y el último capítulo nos habla sobre educación y espiritualidad ecológica, algo que debe de ser sumado directamente para el bienestar de la sociedad, de la humanidad, y llevar a cabo los cambios que se puedan realizar. Bien, hoy vamos a empezar entonces a ver nuestro primer capítulo, capítulo 1, lo que está pasando en nuestra casa. A mí me deja muy contento el hecho de lo que el Papa maneja en esta primera parte de su capítulo primero, porque nos habla de cómo llevar a cabo reflexiones teológicas o filosóficas sobre la situación que está pasando completamente en nuestra sociedad, en toda la humanidad. Y el mundo puede ser que tome este mensaje que manda el Papa como una réplica o algo repetitivo, gastado y usado por muchas instituciones o organismos a nivel mundial, sobre lo que puede ser un mensaje abstracto si no se presenta nuevamente a partir de una confrontación con nosotros mismos. Para que los cambios, lo hemos venido platicando en este programa Mundo Sustentable, se puedan dar, se puedan lograr, tienen que ser única y exclusivamente a través del cambio individual de cada uno de nosotros. Si nosotros no realizamos cambios en el contenido de nuestra esencia, imposible que lo podamos llevar esto a otro terreno o a otra acción, como es precisamente los cambios a nivel mundial.
El Papa, con mucha insistencia, nos dice que no se tome esta encíclica como un nuevo mensaje repetido, donde, insisto, Naciones Unidas, ONGs, organizaciones mundiales o regionales o multilaterales han hablado siempre precisamente de la protección al medio ambiente, pero lamentablemente todo ha quedado exclusivamente en buenas intenciones. Yo, desde mi punto de vista particular, creo que este es un documento a nivel internacional de las relaciones internacionales del planeta sumamente importante. Lo puedo catalogar tal vez como el más importante de los documentos internacionales que se hayan dado a conocer, por lo menos en parte del siglo XX y lo que llevamos del XXI. Realmente es muy halagador y muy reconfortante lo que aquí se explica, porque la encíclica está elaborada extraordinariamente con los apoyos científicos, tecnológicos, económicos, filosóficos, ambientales, que revisten completamente la encíclica. Entonces, vale la pena leerla, analizarla, y sobre todo, nos dice el Papa que esta es un documento que va a acelerar los cambios de la humanidad y del planeta, y se une a la intensificación de ritmos de vida y de trabajo. Esto es muy importante. En la encíclica se nos habla con mucha libertad y con mucha soltura sobre lo que es realmente la vida cotidiana de cualquier persona, de cualquier parte del mundo, y del trabajo que está realizando, la problemática que implica la gran pobreza en el mundo. El principal tema central también del Papa nos habla de este deterioro del medio ambiente, basándose principalmente en aspectos de pobreza de la humanidad. Mientras los pueblos del mundo sigamos padeciendo esa enorme cantidad de hambre, será difícil que podamos entender realmente los procesos de cambio en lo que implica la dinámica de sistemas complejos de las acciones humanas. Hay que entender algo muy importante. Dentro de nuestro medio ambiente, la naturaleza tiene un ritmo propio, una lentitud en la evolución biológica. ¿Por qué? Porque cada proceso de la naturaleza, de la biología, es exclusivamente a través de los tiempos establecidos dentro de la propia naturaleza. Y en cambio, lo que sucede con los tiempos modernos y tecnológicos, científicos de una sociedad, son sumamente rápidos, evolutivos, evolucionados, con cambios radicales. Por lo tanto, nunca podremos comparar lo que está sucediendo en un proceso evolutivo biológico a lo que pasa en un proceso evolutivo tecnológico científico. A todo ello se suma el problema de los objetivos de ese cambio veloz y constante, que no necesariamente se va a orientar al bien común y a un desarrollo humano sostenible e integral. Dentro de la encíclica, una de las grandes críticas que hace el Papa Francisco es precisamente la forma de producción, la forma de vida que estamos haciendo nosotros en nuestro planeta. Cómo somos una sociedad altamente destructiva y consumista. Entonces, lo primero que se tiene que observar es la forma del cambio en nuestras conductas, en nuestras formas de proceder. Esto es algo de lo que el Papa nos aclara con mucho detenimiento. Él nos dice que después de un tiempo de confianza irracional en el progreso y en la capacidad humana, una buena parte de la sociedad ha entrado en una etapa de mayor conciencia. A pesar de la enorme destrucción que estamos haciendo del medio ambiente, existen grupos, acciones, células que están conscientes de lo que está sucediendo en el mundo. Y eso es parte de donde el Papa y la Iglesia Católica está apostando. En esta gran cantidad de grupos activistas, pacifistas, que luchan directamente por una protección al medio ambiente. Él nos dice que también se ve
una creciente sensibilidad con respecto al ambiente y al cuidado de la naturaleza, y crece una sincera protección y preocupación por lo que está ocurriendo en el planeta. Esto es importante porque, insisto mucho, habrá veces que quienes estamos metidos en este terreno del medio ambiente consideramos que a veces estamos solos o que somos un muy reducido número de personas las que estamos inmiscuidas en estos temas. Y no es así. A nivel mundial empezamos a darnos cuenta de la gran cantidad de grupos, estudiantes, universidades, investigadores o personas común y corriente que están al pendiente y responsabilizándose con el cuidado a nuestro hábitat, al medio ambiente, a nuestra casa en común, como nos lo dice el Papa Francisco. Bueno, para continuar, les voy a repetir los teléfonos en cabina, por si gustan ustedes hacernos alguna consulta sobre lo que estamos llamando. Su programa Mundo Sustentable se transmite por Éxito Radio y nuestros teléfonos son el 01800 841 3530 y el 211 1886. También nos encuentran en Twitter en Éxito-Pue o en Facebook en Éxito Capacitación Empresarial. Nuestra página es www.exitopue.com. Éxitopue va pegado. www.exitopue.com, y estamos en Éxito Radio transmitiendo su programa Mundo Sustentable. Bien, otro de los puntos que el Papa Francisco aborda con una gran responsabilidad y preocupación es precisamente la contaminación y el cambio climático. ¿Quién diría? ¿Quién podría decir hace 20 años, 15 años, que la Iglesia Católica, a través de su más alto jerarca, estarían observando la situación de lo que pasa en el mundo a través del cambio climático? Como lo dice el Papa, su gran preocupación es precisamente la nula o escasa actividad de la gente pobre, humilde, sencilla, que ha sido abatida cada vez más por estos acontecimientos del mundo capitalista desarrollado, que nos ha llevado directamente a este cambio climático. Hoy por hoy es indiscutible todos los efectos que se están presentando por el cambio climático en cualquier parte del planeta. Él nos dice, el Papa, que existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las personas. Habla de la exposición de los contaminantes atmosféricos, porque estos producen un amplio efecto sobre la salud, especialmente, él lo repite, sobre los más pobres, aquellas gentes que no tienen forma de protegerse, donde viven, donde comen, donde desarrollan su vida, pues son de escasos recursos que no cuentan con todas las protecciones debidas. Todo esto va a provocar y ha provocado muchas muertes prematuras en las mismas sociedades colectivas. Hay mayor cantidad de enfermedades por causas de inhalación de los elevados niveles de humo que proceden completamente de combustibles fósiles que son utilizados principalmente para muchos de ellos calentarse. Muchas gentes que son gentes sencillas, pobres, pues no tienen nada de calefacciones ni electricidad, y muchos de ellos duermen directamente con alguna fogata, con fuego, y muchas veces el humo que emana de ahí del dióxido de carbono pues los lleva a perder la vida a toda esta gente que no tiene recursos. A ello se suma la contaminación que afecta a todos, como bien lo tenemos visto. El transporte público en las grandes ciudades del mundo es inaceptable para los niveles de contaminación que se están manejando. Lo mismo el humo y contaminación de las industrias, de las empresas, de los depósitos de sustancias que contribuyen a la acidificación, lo que es la acidificación de los suelos y del agua, a los fertilizantes, insecticidas, fumigicidas, que se mezclan con todo lo que implica la vida de nosotros al consumirlos. La tecnología que liga a las finanzas pretende ser la única solución de los problemas. El hecho suele ser incapaz de ver que se multiplican cada vez más este tipo de acciones por el hombre,
Eso a veces resuelve un problema, pero va creando otro. Generalmente este tipo de acción que llevamos a cabo en los suelos, en nuestros suelos, como la fertilización y los insecticidas o fumigicidas, lleva a cabo que al final nosotros como consumidores finales estemos llevando a cabo acciones en contra de nuestra salud. También se habla mucho en esta encíclica que hay que considerar la contaminación producida por los residuos, incluyendo los desechos peligrosos que se presentan en el ambiente. Se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año y muchos de ellos son biodegradables. Hay residuos domiciliarios y comerciales, también residuos de demoliciones, de aspectos clínicos, electrónicos, industriales, residuos que son altamente tóxicos o radiactivos. La tierra, que al final sigue siendo nuestra casa, nuestro hogar, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de basura. El propio Papa habla con esta palabra, un inmenso depósito de porquerías. En muchos lugares del planeta, los ancianos, la gente grande mayor, añoran los paisajes que en otros tiempos podían ver. Hoy, muchos de nuestros paisajes están llenos de basura, de contaminación, de bruma. Tanto los residuos industriales como los productos químicos que utilizamos en las ciudades y en el agro pueden producir un efecto de bioacumulación en los organismos de los pobladores y de las zonas cercanas, que ocurren aun cuando los niveles de presencia de los elementos tóxicos sean bajos. Muchas veces se toman medidas solo cuando se han producido efectos irreversibles para la salud de las personas. Esto significa que nosotros, la sociedad moderna, observamos, nos damos cuenta de la forma como estamos produciendo y consumiendo, y aún así es más importante lo que se gana en recursos económicos que lo que obtenemos a través de beneficios de la salud para el ser humano. Esto es verdaderamente dramático de lo que está pasando en nuestro planeta. Estos problemas están íntimamente ligados con la cultura de, pues podríamos llamar, de una sociedad de consumo, de usar y tirar. Simplemente usamos y tiramos todo lo que llega a nuestras manos. Nuestros productos actualmente son eso, de plástico, de usar y tirar. Lo utilizamos una breve temporada y después lo desechamos. Todo esto afecta a nosotros como seres humanos y sobre todo al entorno, porque rápidamente todo lo que desechamos se va a convertir en basura. Y por otro lado, las legislaciones, las leyes de muchos países no tienen contemplado todavía cómo procesar o reciclar directamente la basura que va emigrando. Ciudades, hemos platicado como la nuestra aquí en Puebla, tenemos ya nuestro relleno sanitario desbordado de basura. Se ha extendido un brazo más del relleno sanitario que en un par de meses o en poco tiempo se van a llenar también directamente de más basura. Esto es la situación interminable al no buscar verdaderamente procesos de reciclado. La mayor parte del papel que se produce en nuestro planeta se desperdicia y no se recicla, y seguimos acabando con una enorme cantidad de árboles y de bosques a lo largo y ancho de nuestro planeta. El funcionamiento de los ecosistemas naturales es ejemplar y sin embargo las plantas han o empiezan a morir por falta de nutrientes que alimenten a las mismas. El sistema industrial, al final del ciclo de producción y de consumo, no ha desarrollado la capacidad para absorber y reutilizar los desechos de todo tipo, tanto los naturales como los tóxicos. Todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que asegure recursos para todos y para las generaciones futuras, tal y como lo contempla el concepto de desarrollo sustentable, y que supone limitar al máximo el uso de recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento y reutilizar y reciclar, dos conceptos
que a la fecha todavía no los tenemos muy bien definidos en nuestra sociedad moderna. No estamos reciclando lo que debe de ser. Esto afecta inmensamente al planeta entero. Pero además observamos que los avances en este sentido por las naciones aún son muy escasos. Les repito, las leyes, las disposiciones, la reglamentación y sobre todo el nivel de conciencia de los gobiernos que están manejando este tipo de asuntos, aún podría decirles yo, son muy retrógradas, muy primitivos en muchos aspectos y no se ajustan a las necesidades de lo que está pasando directamente en nuestro planeta. El Papa Francisco, con mucha preocupación, también nos trata el clima como un bien común. O sea, ¿qué está pasando con el clima? Todos nosotros lo vivimos ahora que estamos en verano, con unos calores extremos, en la noche lluvias y en la mañana frío. Entonces, estamos hablando directamente de cambios climáticos muy agobiantes ya en todo el planeta Tierra. El Papa habla del clima desde el concepto de un bien común. Es de todos y nos pertenece a todos a nivel global. Es un sistema complejo relacionado con muchas condiciones esenciales para la vida humana. Hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento global y del sistema climático afectado en todo el mundo. Es indiscutible que en los últimos años o décadas este calentamiento ha estado acompañado de un constante crecimiento del nivel del mar. Los niveles del mar, muchas veces lo hemos platicado, se han incrementado en base a este calentamiento global que ha llevado a su vez el derretimiento de los polos, de los hielos, de los glaciares y como consecuencia el alza o el nivel directamente de los mares. Además, es difícil no relacionarlo con el aumento de eventos meteorológicos extremos. Hoy vemos huracanes con mayor fuerza, lluvias más violentas, tornados, fenómenos atmosféricos, todo tipo de eventos meteorológicos, hoy los vemos más extremosos, más fuertes, más violentos de lo que sucedía anteriormente. ¿A qué se debe? Pues al cambio del clima. Precisamente el cambio climático nos está afectando en todo esto. Cuando en los mares se calienta en mayor medida el agua de los mares y se evapora, pues se van a formar huracanes y tornados cada vez más fuertes y más violentos. No puede esto atribuirse a causas exclusivamente científicas. Son también determinables por todo lo que pasa como fenómeno de cambio climático. Sin embargo, nos dice el Papa Francisco que la humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios en nuestros estilos de vida, de producción y de consumo, para con ello poder combatir este calentamiento, o al menos las causas humanas que lo producen o que lo van acentuando. Indiscutiblemente, estas palabras que el Papa nos está señalando son verdaderamente incuestionables. El estilo de vida que tenemos hoy los seres humanos es lo que nos está afectando. La forma de producción y de consumo, somos verdaderamente una generación devoradora de todo lo que se nos pone al frente. Somos altamente destructivos. Parecemos una enjambre de langostas que donde llegamos vamos destruyendo todo lo que se presenta. ¿Por qué? Porque nuestros medios de comunicación, la información que recibimos, nuestros medios de llevar a cabo la información es de comprar y tirar, comprar y tirar, y volver a comprar y volver a tirar. Volvemos a producir y volvemos a consumir. Este es el grave problema que nos está quejando y que aquí sí es muy importante señalar, nada tienen que ver los gobiernos ni las políticas ambientales de cada país.
aquí es el nivel de conciencia de cada uno de nosotros en nuestra forma y estilo de vida y de la producción y consumo que se realiza en cada sociedad a lo largo del planeta. Esto, en consecuencia, son factores que nos van a llevar directamente a alterar más el calentamiento global. En las últimas décadas se debe a la gran concentración de gases de efecto invernadero, como el anhídrido carbónico, el metano, el óxido de nitrógeno y otros componentes más, que son emitidos y que van a depositarse directamente en nuestro aire, en nuestra atmósfera, emitidos todos ellos por actividades humanas. Somos nosotros los humanos los que estamos afectando completamente el cambio climático. Al concentrarse todos ellos en la atmósfera, impiden que el calor de los rayos solares se vea reflejados en la Tierra y se van dispersando en el espacio. O sea, es como una armadura en la que entran los rayos del Sol y son rebotados directamente como si hubiera un campo de fuerza invisible y que son rebotados directamente por los grandes contaminantes que existen en el ambiente. Esto se ve potenciado especialmente por el patrón de desarrollo basado en el uso intensivo de combustibles fósiles, que hace al corazón del sistema energético mundial. Es el corazón energético, indiscutiblemente el patrón que está basado en la explotación de fósiles. Por ello, lo que se ha hablado tantas veces de el estudio y desarrollo de todo lo que son energías alternas y sustitutas de lo que son los combustibles fósiles. Podemos señalar también que ha iniciado el aumento de la práctica en el cambio de uso de suelo, principalmente la deforestación para la agricultura. Muchísimas partes del mundo llevan a cabo la destrucción de bosques, de áreas verdes, para llevar a cabo cosechas y siembra para la agricultura y producción de alimento, que son manejados por grandes empresas transnacionales como Monsanto y que van a llevar a cabo este tipo de acciones directamente de producción masiva para darnos de comer a una enorme cantidad de seres humanos que requieren forzosamente de este tipo de alimento, aunque no sea de una buena calidad. Vale la pena también señalar que el calentamiento global tiene efectos sobre el ciclo de carbono, crea un círculo vicioso que agrava aún más la situación y que afecta la disponibilidad de recursos como el agua potable, la energía y la producción agrícola de las zonas más cálidas, y también provoca la extinción de la parte de la biodiversidad del planeta. Habíamos comentado que el derretimiento de los hielos polares y las planicies de alturas se amenazan también con una liberación de alto riesgo de gas metano, y la descomposición de materia orgánica congelada puede acentuar todavía más la emanación de anhídrido carbónico. Todo esto generado, insisto, mucho por la mano del hombre a través de generar más recursos para su beneficio. La pérdida de selvas tropicales empeora las cosas, ya que ayudan a mitigar completamente el cambio climático. La contaminación que produce precisamente este elemento anhídrido carbónico va a aumentar también la acidez de los océanos y compromete la cadena alimentaria marina en todos los mares. Si esta tendencia continúa, este siglo podría ser testigo de cambios climáticos inusuales, inauditos e inimaginables, y de gran destrucción sin precedente dentro de los ecosistemas del planeta, con graves consecuencias indiscutibles para el ser humano. Somos nosotros los que seremos afectados por nosotros mismos, por la gran irresponsabilidad con la que estamos produciendo. El crecimiento de los mares, por ejemplo, puede crear situaciones de extrema gravedad si se tiene en cuenta que la cuarta parte de la población mundial vive junto al mar o muy cerca de las riberas, y muchas megaciudades están situadas en zonas costeras, como puede ser el caso de Nueva York. Por lo tanto, podemos ir concluyendo que el cambio climático es un problema global indiscutible
con graves problemas dimensionales ambientales, pero también con problemas sociales, económicos, sociológicos, distributivos, políticos, filosóficos. Es una enorme variedad de problemas lo que implica el cambio climático. Los peores impactos y problemas que van a recaer en las próximas décadas sobre los países en desarrollo son muy notorios. Muchos países que son pobres viven en lugares particularmente afectados por estos fenómenos relacionados con el calentamiento y que no tienen forma de combatirlo. No tienen otras actividades financieras y otros recursos que les permitan adaptarse a los impactos del cambio climático para hacer frente a estas situaciones catastróficas y que poseen poco acceso a los servicios sociales y a la protección, porque, repito, muchos países son verdaderamente irresponsables con su política ambiental. Un ejemplo, los cambios del clima originan migraciones de animales y vegetales que no siempre pueden adaptarse, y a esto a su vez afecta a los recursos productivos de los países más pobres, quienes también se ven obligados a migrar en gran incertidumbre y en el futuro de sus vidas y de sus hijos. Indiscutiblemente la migración, nosotros vemos aquí en nuestro país México, muchísimos de nuestros conciudadanos y paisanos que viven en los Estados Unidos han migrado directamente por la falta de trabajo y de oportunidad en nuestro país. La miseria empeora por la degradación ambiental, que no son reconocidas como situaciones altamente alarmantes a nivel internacional. Lamentablemente, hay una gran indiferencia ante estas tragedias que suceden ahora mismo en las distintas partes de todo el mundo. La falta de reacción ante estos dramas de nuestros compatriotas, de nuestras gentes, es un signo de la pérdida de aquel sentido de responsabilidad por nuestros semejantes, sobre el cual se funda toda la sociedad civil. Mientras no hablemos de un bien común donde a todos nos corresponda y nos toque lo que el Estado nos pueda brindar, a todos por igual, estaremos precisamente en una sociedad civil inoperante. Por más gobiernos que cambien, si no podemos hacer estos cambios radicales y poderosos directamente a nuestro mundo, esto es lo que seguirá sucediendo. Muchos de aquellos que tienen más recursos y poder económico o político parecen concentrarse sobre todo en enmascarar los problemas o en ocultar los síntomas, tratando solo de reducir algunos impactos negativos del cambio climático. Ustedes escucharán a muchas organizaciones donde nos han hablado que el cambio climático es un ciclo biológico o natural que se repite. Sí, efectivamente parte de ello existe, pero también los antecedentes más dramáticos son la afectación que el hombre ha hecho directamente con el aire, con el espacio aéreo y con la afectación en el cambio climático. Muchos síntomas indican que estos efectos podrán ser cada vez peores si continuamos con los actuales modelos de producción y de consumo. Ahí radica toda nuestra esencia. Si nosotros seguimos con los modelos de producción actuales y los modelos de consumo que realizamos cada uno de nosotros y comiendo de la forma que estamos comiendo como se nos indica, seguiremos estando en una situación verdaderamente lamentable y grave, como son precisamente estos modelos que nos han implantado los países desarrollados. Por eso, se ha vuelto muy urgente e imperioso el desarrollo de políticas ambientales por cada país, para que en los próximos años la emisión de contaminantes y de gases altamente contaminantes sean reducidos drásticamente. Para eso tenemos que reducir indiscutiblemente la utilización del combustible fósil y desarrollar fuentes de generadoras de energía altamente renovable mediante nuevas investigaciones y utilizando la energía alterna. En el mundo hay un nivel de energías limpias y renovables que pueden ser utilizadas. Hay la necesidad urgente de desarrollar tecnologías adecuadas para su explotación de estas nuevas tecnologías.
Sin embargo, algunos países se han dado con gran significado a la investigación y otros más han tomado en una forma irresponsable y chusca todo lo que implica el desarrollo de nuevas tecnologías y de formas alternas de generar energía, como la solar, la eólica, la de mar. También esto ha sido importante para las nuevas generaciones de tecnologías. Hemos hablado también de que la forma del transporte y del consumo de energía requieren de mayor cantidad de materia prima. Por lo tanto, tenemos que buscar energías alternas. Aquí en nuestra ciudad de Puebla, por ejemplo, hay una parte del periférico ecológico que buena parte del mismo enciende sus luces en la noche a través de energía solar, de celdas solares que se han colocado en esa parte del periférico. Eso es muy loable y de reconocimiento a las autoridades que lo hayan logrado, porque estás abatiendo precisamente todo lo que son fuentes generadoras de contaminación. Sin embargo, existen situaciones en las cuales nuestra forma de producción tiene que cambiar radicalmente para poder llevar a cabo un tipo de energía diferente en donde se utilicen menos cantidades de contaminantes. Pero estas buenas prácticas aún están lejos de ser generalizadas en nuestra sociedad y en nuestros países. Por hoy, amigos, vamos a dejar hasta este punto lo que está relacionado con lo que en la encíclica papal sobre el cuidado de la casa común, Laudato Si, alabado seas, nos refiere el Papa Francisco. Y dejamos pendiente para nuestra próxima sesión de Mundo Sustentable todo lo que está relacionado con las cuestiones del agua, de la contaminación y del desperdicio que hacemos de este líquido vital. Por nuestra parte, el día de hoy, su servidor, el titular de este programa, doctor José Fernando García Villanueva, les da las gracias por habernos acompañado y les repito por último los teléfonos en cabina 01800-841-3530 y 211-1886, o en Facebook en Éxito Capacitación Empresarial, o en Twitter éxito-pue o www.exitopue.com. Ahí nos tienen a sus órdenes para poder platicar de este tema. Igualmente, si ustedes gustan aportar alguna idea en particular, háblenos, contacten con nosotros en Éxito Radio para poderlos invitar y participen con nosotros en el diálogo que estamos llevando sobre la encíclica papal Laudato Si, alabado seas, emitida en junio pasado por el Papa Francisco. Por hoy, muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia en Mundo Sustentable. Nos vemos en el siguiente programa, nos escuchamos en el siguiente programa. Gracias.